A comienzos del siglo XX, los feminismos, hay como un encuentro de grupos feministas y se empiezan a articular como espacios públicos y que las mujeres empiezan a ocupar. Esto es como un poco una consecuencia de que la mujer logró el ingreso a la universidad a finales del siglo XIX. Entonces hay un encuentro intelectual, precisamente como para pelear espacios en el mundo público, y empiezan a haber agrupaciones femeninas. Entonces, como la mujer pasa al mundo público en el trabajo, pero de una manera educada, ya no simplemente eh, como en el ámbito obrero, por ejemplo, que la mujer siempre ocupó un espacio en el mundo del trabajo, empieza a haber como una ideología sobre cómo es el rol que debiese ocupar la mujer. Y en general el feminismo de comienzos de siglo tiene una mirada de que la mujer es el centro, es la familia, entonces todas sus como extensión al mundo público es esta extensión de los roles de la familia que lo cumple ahora para el mundo de la ciudadanía. Entonces, por eso, roles del trabajo como carreras asistenciales son bien vistas para las mujeres. Las mujeres pueden ser enfermeras, asistentes sociales, las mujeres pueden ser educadoras, porque es una extensión de la crianza puesta en el mundo público. Entonces, en ese sentido, el reconocer a María Luisa Sepúlveda como una educadora dentro de la historiografía calza bien en este como rol social esperado para las mujeres en ese momento. Ahora, su legado es interesante porque ella efectivamente tuvo la preocupación de desarrollar, por un lado, métodos didácticos para la enseñanza de la música, pero además también propias de estos nacionalismos de comienzos de siglo, con esta idea de generar a Chile como un Estado moderno. Ella está pensando también en generar un repertorio que sea chileno, que esté pensado para la enseñanza de la música en Chile. Y yo creo que eso es un legado que es muy importante en ella. Hay una entrevista que aparece sobre ella en la revista musical chilena, en que se le pregunta o se está haciendo encuestas sobre la música moderna en Chile y la música contemporánea. Y ahí ella señala cómo le gusta mucho la figura de Bela Bartók, en que en el fondo puede conectar a través de un repertorio sencillo a los intérpretes con la música moderna, pero además con esta sonoridad propia, como que ellos pueden reconocer propias de su país. Entonces ella está pensando lo mismo para su repertorio musical, es decir, ella hace un repertorio con un imaginario sobre el mundo popular chileno, a la vez que lo propone con un lenguaje moderno, porque quiere justamente confluir en ambas cosas. Quiere generar este repertorio para que el aprendizaje musical sea de una manera no ajena a quien lo está interpretando, por eso este imaginario de lo chileno, pero al mismo tiempo sí que sea contemporáneo o sí que sea moderno en este caso. Ese yo diría que es su legado más importante en cuanto a la parte didáctica. Ahora, también, que eso es otro tema, eso se ha mantenido, o sea, ese repertorio está presente, pero en las carreras de interpretación hay poco espacio también para trabajar este tipo de repertorio. Aunque el repertorio de ellas se ha mantenido y se ha usado. O sea, hay antologías o hay ejercicios de ellas para piano infantil que se ocupan en algunas ocasiones dentro del conservatorio. Claro, si yo tuviera que hacer quizás un balance del reconocimiento de los compositores chilenos en general dentro de la educación escolar en Chile, quizás podríamos decir que hay una invisibilización en general de casi todo su repertorio. Entonces, claro, quizás en un contexto académico se podría cuestionar más quizás la presencia o ausencia de ella, pero en general nosotros tenemos una desconexión muy grande entre la academia y la educación escolar en cuanto al repertorio que se enseña en los colegios. Entonces, es difícil contestar esa pregunta porque tiene muchos más factores en cuanto a ella en particular. Ahora, en la historiografía,
sí aparece este reconocimiento sobre la dimensión didáctica, la creación de métodos, la creación de estudios y ejercicios para piano. Eso aparece y se menciona eso sobre ella. Y otro elemento más, que me parece que hay un busto de ella en el Museo de Educación, que también un poco habla nuevamente sobre probablemente el reconocimiento sobre su figura como educadora, pero yo diría que es muy alejado de la apreciación de la música escolar en la actualidad, porque la música escolar de la actualidad no está pensando en este tipo de compositores. Bueno, la figura de Santa Cruz, como tú sabes bien, es una figura que polariza muchas pasiones, ¿no es cierto? Eh, pero, a ver, si yo te tuviera que decir como con evidencia concreta, es difícil hacer una lectura de decir se le echó porque es mujer o se le exoneró del conservatorio porque es mujer. En algún momento me hice esa pregunta y me costó mucho llegar a, como, a poder decirlo de esa manera. Sin embargo, sí creo que era un factor. O sea, yo no creo que a ella se la haya exonerado por ser mujer solamente, sino que hay otras cosas que tienen que ver con pugnas ideológicas que tenía Santa Cruz con la administración anterior al conservatorio. Entonces, cuando a ella se le exonera, en realidad, primero viene el proceso de reforma del conservatorio. Y en el proceso de reforma, el Ministerio de Educación, el ministro de hecho, cita a Santa Cruz y a los miembros de la sociedad Bach y cita a los miembros del conservatorio y comienzan a hacer reuniones sobre cómo se va a reformar el conservatorio para definir los lineamientos en el fondo de la enseñanza musical para Chile. Y ahí tienen pugnas derechamente sobre educación y sobre cuestionamientos como políticos de cómo llevar la educación musical. Pero en esas reuniones participaba Sepúlveda. Ella participaba como miembro del conservatorio, junto a Enrique Soro, junto a Yarda. Entonces, sería muy quizás tajante o como muy ciego pensar simplemente de que había una pugna a partir del género. Ella estaba en ese espacio discutiendo sobre cómo se va a llevar adelante la educación y tenían ideas muy distintas Santa Cruz sobre cómo debía ser la educación musical en Chile y Enrique Soro y los miembros del conservatorio. Son políticamente ideas muy diferentes. Entonces, claro, ella efectivamente vive la exoneración y no fue un proceso de que se la despidió una vez, ella apeló, fue reincorporada y después se la volvió a echar. Finalmente fue un proceso que duró desde más o menos el 29 hasta el 32. Ahora, ella vive todo el episodio posterior, o lo poco que sabemos de ella, es que ella lo siente como una desprotección. La institución le permitía un medio material que le aseguraba muchas cosas sobre su creación musical. Entonces está esta carta que ella le manda 9 años después a Gabriela Mistral y se lo menciona en la carta. Le dice, yo no sé si tú sabes, pero estoy viviendo una injusta exoneración, espero que con el cambio de gobierno hagan revisión sobre mi caso, pero ella nunca pudo como resolver este conflicto. Y efectivamente ella se cuestiona si quizás ella va a tratar de seguir componiendo, pero no sabe por esta situación. Como siente esta desprotección al no tener un respaldo institucional que le daba el conservatorio. Que es la presencia de Sepúlveda dentro de la institución. Y dentro de la institución, además, en un momento en que hay un cambio sobre la manera de hacer música en Chile o sobre la institucionalidad musical en Chile. Entonces, efectivamente, claro, se vuelve esta figura porque está en un punto de tensión, siempre, y está ahí en un espacio que está peleándolo desde ser mujer compositora,
además en este lugar de tensión. Entonces la vuelve un sujeto muy interesante en ese sentido. Y por eso yo creo que uno tiende a regresar a la figura de ella, porque pone a la mujer también ahí, en un espacio en que en lecturas anteriores las mujeres no aparecen. Ahora, por otro lado, también hay una generación de compositoras anteriores que también están dentro de la institucionalidad, por ejemplo, la misma Isidora Seger como gestora y todo esto. Pero claro, María Luisa Sepúlveda está en un punto institucional a comienzos del siglo XX, que otras compositoras contemporáneas a ella, como sería Carmela Maquena o sería Marta Canales, ellas están peleando otras dimensiones en otros espacios, su figura de mujer compositora, y lo hacen desde otro lado. Por ejemplo, ellas se forman en la casa, no así María Luisa Sepúlveda, que se forma dentro de la escuela. Esas cosas son interesantes, o que la vuelven en particular tan importante en esta relectura del pasado.